Una vez más a vuestro canal favorito, donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo y nos sumergimos de lleno en esas historias que nos mantienen pegados a la pantalla. Hoy, damas y caballeros, tengo en mis manos una de esas narrativas que no solo hizo vibrar las redes sociales, sino que, seamos sinceros, nos tuvo a todos con el corazón en un puño, intentando descifrar si la realidad superaba a la ficción. ¿Os imagináis a dos de las estrellas turcas más rutilantes, dos fenómenos mundiales que desataron una química inigualable en pantalla, juntas, en el corazón de la ciudad eterna? Sí, hablo de Asterisco Kandyaman y de Method Demir. Y no solo eso, sino que vamos a desgranar un suceso que, según las lenguas viperinas y los susurros de los fans más dedicados, ocurrió en un hotel en Roma. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue una coincidencia fortuita, un encuentro profesional, un reencuentro secreto o la simple e incontrolable fantasía de millones de seguidores? ¿Es posible que la magia de su unión televisiva se hubiera extendido más allá de los sets de grabación, en la intimidad de un lujoso establecimiento? Preparaos porque hoy vamos a intentar juntar todas las piezas de este fascinante rompecabezas, a separar el grano de la paja y a explorar cada ángulo de esta historia que ha generado ríos de tinta digital. Pero antes de que el suspense nos consuma y los nervios nos jueguen una mala pasada, permitidme pediros un pequeño favor, un gesto que significa un mundo para nosotros. Si aún no lo habéis hecho, por favor, suscribíos al canal ahora mismo. Es completamente gratis y así no os perderéis ni un solo detalle de nuestras investigaciones exclusivas y de los chismorreos más impactantes del universo de las celebridades. Activad esa campanita para ser los primeros en enteraros y, por supuesto, dejadnos un me gusta si este tema os apasiona tanto como a mí. Ahora sí, abrochaos los cinturones porque la aventura comienza. Mira, para entender la magnitud de los rumores que rodearon a Kandyaman y de Method Demir en Roma, primero tenemos que contextualizar la base de esta fascinación. No estamos hablando de dos actores cualesquiera. Estamos hablando de la pareja que dio vida a Candivit y Sanemaiden en la inolvidable serie Erkencikus, o como la conocimos en muchos lugares, Pájaro Soñador. La química que emanaba de la pantalla entre ellos era, simplemente explosiva. Era innegable, tangible y tan poderosa que traspasó fronteras, conquistando corazones en todo el mundo. Millones de espectadores se enamoraron no solo de la serie, sino de la idea de que ese amor tan puro y apasionado que interpretaban pudiera ser real fuera de los focos. De ahí nació el fenómeno Kandem, una comunidad global de fans que anhelaba, con todas sus fuerzas, ver a Kan y Demet convertidos en pareja en la vida real. Cada gesto, cada mirada, cada interacción, por pequeña que fuera, era analizada con lupa, buscando la confirmación de ese romance que tanto deseaban. Y claro, con esa base tan sólida de expectativa y esperanza, cualquier coincidencia, cualquier rumor, se magnificaba exponencialmente, cobrando vida propia. Ahora bien, ¿por qué Roma? La ciudad eterna, la capital del amor, la cuna de la historia, no podía ser un escenario más propicio para encender la chispa de la especulación. Kandyaman, como bien sabéis, ha forjado una relación muy estrecha con Italia en los últimos años. Se ha convertido en una figura extremadamente popular allí, protagonizando campañas publicitarias, apareciendo en programas de televisión, aprendiendo italiano con fluidez y, por supuesto, asumiendo el ambicioso proyecto de la serie Sandokan, que lo ha arraigado aún más en el país. Sus viajes a Roma, a Milán, a diversas ciudades italianas, son frecuentes y a menudo, bien documentados por la prensa y sus propios fans. Por su parte, de Method Demir, aunque quizás no con la misma regularidad, también ha visitado Italia en varias ocasiones por motivos profesionales, asistiendo a festivales de cine, recibiendo premios o participando en eventos de moda. Por lo tanto, la posibilidad de que ambos estuvieran en la misma ciudad, Roma, en un momento dado, no era en absoluto descabellada. Era una coincidencia que para la mayoría de las celebridades pasaría desapercibida, pero para Kan y Demet, y para la comunidad Kandem, era una señal, un presagio, una invitación a soñar. La chispa de los rumores de que Kan y Demet estaban juntos en Roma comenzó a prenderse, como suele ocurrir en la era digital, a través de las redes sociales. Los detectives de Internet, esos fans incansables con una capacidad de observación asombrosa, empezaron a notar supuestas coincidencias. Una historia de Instagram de uno que mostraba una vista que parecía similar a la de una foto del otro. Una mención a un restaurante o un lugar icónico de Roma que ambos podrían haber visitado en fechas cercanas. Un post borrado rápidamente, una sutil indirecta. A veces, la simple presencia de
Ambos en la misma ciudad, aunque en eventos completamente separados y sin ninguna interacción pública, era suficiente para desatar una avalancha de especulaciones. Los tabloides y las páginas de chismorreo, siempre ávidos de contenido jugoso, no tardaron en hacerse eco de estas teorías de los fans, transformando las suposiciones en fuentes cercanas o rumores persistentes, y amplificando la narrativa hasta el punto de que parecía una verdad inminente. El deseo de los fans de verlos juntos era tan fuerte que cualquier pequeña pista se convertía en una evidencia irrefutable en el imaginario colectivo. Y aquí llegamos al epicentro de la intriga, ¿qué pasó en el hotel? Esta es la pregunta que ha mantenido a tantos en vilo. La narrativa que circulaba, con variaciones, era que Khan y Demet no solo estaban en Roma al mismo tiempo, sino que supuestamente se habían encontrado, o incluso hospedado, en el mismo hotel. Los rumores más osados hablaban de que habían sido vistos juntos en el lobby, o subiendo al mismo ascensor, o que incluso se había reportado una discusión acalorada entre ellos en alguna zona privada del establecimiento. Otros, más románticos, imaginaban un reencuentro secreto, lejos de las cámaras, donde el amor que una vez compartieron en pantalla florecía de nuevo. Se decía que una fuente anónima, un empleado del hotel o un huésped que los había reconocido, había sido el artífice de la filtración, aunque como ocurre en estos casos, ninguna de estas fuentes jamás se materializó con pruebas concretas. La idea de un encuentro íntimo en la privacidad de un hotel romano, con todo el simbolismo que ello conllevaba, era irresistible para la imaginación de los fans, añadiendo una capa de misterio y dramatismo a la ya de por sí apasionante historia de Candem. Pero ahora, amigos, es hora de poner los pies en la tierra y analizar la situación con una buena dosis de escepticismo y pragmatismo. Porque mira, mientras que la idea de Can Yaman y de Method Demir compartiendo un momento íntimo en un hotel romano es sin duda digna de una novela, la realidad, al menos hasta donde hemos podido investigar, presenta una imagen bastante diferente. La pieza central que falta en todo este entramado de rumores es, precisamente, la evidencia. A pesar de la increíble popularidad de ambos actores y la omnipresencia de los teléfonos móviles con cámara, no existe una sola fotografía o vídeo fidedigno que los muestre juntos en Roma, y mucho menos en el interior, o a la entrada de un hotel, en una situación que sugiera un encuentro romántico o un incidente dramático, ni una sola prueba irrefutable. Esto es crucial, porque si algo hubiera ocurrido con la cantidad de ojos puestos sobre ellos, es casi imposible que pasara completamente desapercibido y sin dejar rastro visual. Además, tenemos que considerar el contexto de sus vidas personales en el momento en que estos rumores alcanzaron su pico, que fue aproximadamente entre 2021 y 2022. Can Yaman mantuvo una relación muy pública y mediática con la presentadora italiana Diletta Leotta. Su romance fue ampliamente documentado por la prensa italiana, con fotos de ellos juntos en eventos en sus vidas cotidianas y con declaraciones públicas de amor. Sería extremadamente improbable, por no decir imposible, que Can estuviera involucrado en un encuentro secreto con Demet mientras mantenía una relación tan visible y comprometida. Por su parte, Demet Özdemir también estuvo en una relación estable y posteriormente se casó con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que, aunque lamentablemente terminó, fue también muy público y celebrado. De nuevo, la idea de un encuentro clandestino con Can mientras estaba comprometida o casada, choca con la realidad de sus vidas sentimentales conocidas. Ambos son figuras profesionales y aunque la vida de las celebridades puede ser compleja, arriesgar sus reputaciones y sus relaciones personales de una manera tan pública sería un movimiento muy imprudente. Entonces, ¿por qué los rumores persistieron con tanta fuerza? Aquí entra en juego el poder arrollador del deseo de los fans. El fenómeno Candem es tan potente que las personas quieren creer en la historia de amor. Quieren que ese cuento de hadas de la televisión sea una realidad. La comunidad de fans es un eco inmenso donde las teorías se refuerzan mutuamente. Es el famoso efecto y sigue esa pequeña esperanza que se aferra a cualquier indicio por mínimo que sea, y lo infla hasta convertirlo en una posibilidad real. Las redes sociales, en este sentido, actúan como una especie de cámara de resonancia, amplificando estas fantasías colectivas. La intriga de dos estrellas que podrían haber sido una pareja real, que tenían esa chispa innegable, es simplemente demasiado tentadora para ignorarla. Es una mezcla de admiración por su trabajo y una profunda inversión emocional en sus personajes y en la idea de su romance. La realidad de su relación post-Erkentzicus es, por lo que sabemos, de respeto profesional. Han compartido un éxito sin precedentes, han demostrado ser colegas talentosos y, una vez finalizada la serie, cada uno siguió su propio camino,
enfocándose en sus carreras individuales, que han despegado a niveles estratosféricos. Han madurado como actores y como personas, asumiendo nuevos retos y explorando diferentes facetas de su talento. Mantienen una distancia que, si bien puede entristecer a algunos fans, es completamente normal en el ámbito profesional. No se han visto en público en situaciones que sugieran más que una amistad o un respeto mutuo, y ciertamente no hay indicios de un romance continuo o de encuentros secretos. Son figuras públicas y aunque puedan ser cordiales y amigables, eso no se traduce automáticamente en una relación sentimental. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre el hotel en Roma? Lo más probable es que sea una suma de coincidencias interpretadas a la luz del intenso deseo de los fans. Ambos estaban en Roma en momentos similares o incluso overlapping. Ambos, como figuras públicas de alto perfil, se hospedan en hoteles de lujo. Es posible que uno haya estado en un hotel y el otro quizás en otro lugar cercano, o incluso en un hotel diferente, y la maquinaria de rumores se haya encargado de fusionar las narraciones. Es un ejemplo clásico de cómo la información, o la falta de ella, puede ser distorsionada y amplificada por la especulación y la imaginación. La historia del incidente en el hotel es más un producto del anhelo de los fans por un reencuentro romántico que de una realidad confirmada por hechos. Los detalles específicos como discusiones o encuentros secretos son añadidos narrativos que enriquecen la historia, pero carecen de fundamento. En última instancia, esta saga de Cani de Met en Roma y el misterio del hotel nos deja con una serie de lecciones importantes. Nos muestra la inmensa presión a la que están sometidas las celebridades para gestionar su imagen pública y la delgada línea entre el compromiso con los fans y la intrusión en su vida privada. También es un testimonio del poder de las redes sociales para crear y mantener narrativas, a veces sin ninguna base factual sólida. Y quizás lo más hermoso, es un reflejo de cuánto una historia de amor en pantalla puede llegar a tocar los corazones de las personas, hasta el punto de querer que esa ficción se convierta en una verdad innegable. La magia de Pájaro Soñador fue tan potente que su eco sigue resonando, incluso años después, en cada rumor, en cada especulación que une a estos dos talentosos actores. Así que, mis queridos, hemos recorrido un camino lleno de expectación y misterio, intentando desentrañar qué pasó realmente con Can Yaman y Demet Özdemir en Roma, y específicamente, qué hay de cierto en esos rumores del hotel. Lo que parece claro es que aunque el deseo de verlos juntos en la vida real es innegable para muchos de sus fans, la evidencia contundente de un encuentro romántico o un incidente en un hotel romano es cuanto menos escurridiza y, en gran medida, inexistente. La magia de Pájaro Soñador creó una conexión tan fuerte en el imaginario colectivo que cada movimiento, cada coincidencia es interpretada bajo el prisma del y sí. Ambos son figuras de talla mundial, con carreras individuales brillantes y en su momento con relaciones sentimentales bien conocidas que no involucraban al otro. La realidad, por fascinante que sea la ficción, a menudo es más sencilla de lo que imaginamos, y en este caso, parece que el romance se quedó donde empezó, en el guión. Quiero agradeceros de corazón por haberme acompañado en este viaje de especulación y análisis, por vuestra paciencia y por vuestra increíble curiosidad. Vuestro entusiasmo es lo que alimenta este canal, y lo que me motiva a seguir buscando esas historias que tanto nos apasionan. Ahora, me encantaría leer vuestras teorías. ¿Creéis que realmente pasó algo pero no se hizo público? ¿O es todo parte del gran universo Candem creado por el amor y la imaginación de los fans? ¿Recordáis algún otro detalle o rumor que hayamos pasado por alto? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leeros, debatir con vosotros y conocer vuestras perspectivas sobre este y otros temas. Y si disfrutasteis de este vídeo, si os mantuvo pegados a la pantalla y os hizo reflexionar, por favor, no olvidéis darle un enorme me gusta, compartidlo con vuestros amigos, con vuestras amigas, con todos aquellos que también son fans de Can y Demet y que aman el buen salseo del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos para no perderos la próxima entrega de secretos y revelaciones que tenemos preparada para vosotros. Hasta la próxima, cuidaos mucho y seguid soñando, pero siempre con los pies en la tierra. Nos vemos en el próximo vídeo.